Se concede el uso de la palabra a la Fiscalía. Permiso para expresar el examen. Adelante. Honorable juez de control, con fundamentos en los artículos 19, primer párrafo, y 20, apartado A, de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, contemplando también el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los artículos 307 y 313 del Código de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita vincular al proceso a Felipe Loredo Rivamontán por la probable comisión en el delito de homicidio, previsto en los artículos 123 y 138, fracción tercera del Código de Procedimientos Penales, en ello a los siguientes hechos. El día 13 de enero de 2017, a las 9:50 horas, Felipe Loredo, Juan Carlos Villaverde y Pedro Alcántara ingresaron al campo de tiro Las Sillas, en compañía de la señora Ana Lucía Marina, madre de la víctima, y Margarita Micenas Patras, esposa de la víctima. Siendo las 12:50 horas, debido a una insolación por parte de la señora Ana Lucía, Margarita y Pedro Alcántara la acompañaron a un lugar donde pudiera reposar. Siendo las 13 horas, se escuchó un disparo proveniente de donde estaban Juan Carlos Villaverde y Felipe Loredo Rivamontán. Entonces Pedro Alcántara procedió a correr hacia el lugar para ver qué es lo que había pasado, siendo sorpresa que cuando llegó encontró a Juan Carlos Villaverde con una mancha de sangre en el pecho tirado, y al lado se encontraba su arma a un aproximado de 20 centímetros. Acto seguido llegaron la señora Ana Lucía y Margarita, por lo que la señora Ana Lucía, al ver la escena, procedió a llamar al 911. Entonces Pedro Alcántara sometió a Felipe Loredo, suponiendo que él era el homicida. Entonces llegó una patrulla de la policía preventiva junto con una ambulancia. Cuando vio que el agente Javier Fornigal llegó, Pedro Alcántara procedió a hacer la entrega de Felipe Loredo y se escuchó sus derechos. Esta fiscalía considera que los antecedentes investigados se desprenden datos de pruebas suficientes para comprobar del homicidio. Por ejemplo, se sabe que la relación de los individuos estaba dañada, porque el señor Felipe Loredo en reiteradas ocasiones hacía comentarios de mal gusto a la pareja. ¿Por qué? Porque antes Felipe había tenido una relación amorosa con Margarita, siendo el caso del día 15 de agosto de 2017, donde Felipe hizo varios comentarios de mal gusto en frente de toda la familia, estaba en estado de ebriedad. Además que se encuentran con 2 cartas halladas en el domicilio de Juan Carlos y de Margarita, y las cartas decían: el mejor regalo que me puedes dar es decirme que pronto estaremos juntos, con fecha el 25 de diciembre de 2016, y otra con fecha el 6 de enero del 2017 que dice: ¿quieres otro regalo? La libertad se acerca. Ambas con la firma y el nombre de Felipe. También se cuenta con el dictamen médico de necropsia por parte del perito legista José Alcoriza, en el que describe que se presenta una herida en la zona torácica producida por un arma de fuego. Además, que como prueba material se cuenta con 2 armas de fuego tipo escopeta calibre 12 que fueron con las que se cometió el homicidio y se puede comprobar. Por todo lo anterior, señoría, reitero el fundado, le solicito vincula a proceso al señor Felipe Loredo Rivamontán por el delito de homicidio. Es cuanto, señoría. Se concede el uso de la palabra a la defensa. Permiso para expresar mi sala. Adelante. ¿Quién es la víctima? Es precisamente, honorable juez de control, lo que se había preguntando el señor Felipe Loredo, desde el día 13 de enero de 2017, día en el que injustamente lo culparon por la muerte de su amigo Juan Carlos Villaverde. Los hechos que sucedieron fueron los siguientes: que entre las 9 y 10 de la mañana el señor Felipe Loredo, tal y como lo refiere la Fiscalía, acompañado del señor Juan Carlos Villaverde, del señor Pedro Alcántara, de la señorita Margarita Micenas, de la señora Ana Lucía Marina, llegaron al campo de tiro
Las Sillas, ubicado en el Country Club del Bucapeste, que entre las 12:50 y 12:55 el señor Pedro acompañó a la señora Margarita y a la señora Ana Lucía a caminar, ya que la señora Ana Lucía se sentía mal. Que entre las 13 y 13:30 horas el señor Juan Carlos Villaverde perdió la vida, y que este suceso fue provocado por la herida de un arma de fuego, herida que se causó con una bala de calibre 12, la cual pertenecía a la escopeta del señor Juan Carlos. Esto nos da a entender que ni el señor Pedro, ni la señora Margarita, ni la señora Ana Lucía estaban en el lugar de los hechos, ni presenciaron ni fueron testigos de lo que pasó. Llegaron al lugar de los hechos y vieron al señor Felipe llorando y gritando porque su amigo perdía la vida. Una vez esto, arrestaron injustamente a Felipe. Lo que realmente pasó fue que el señor Felipe y el señor Juan Carlos estaban en busca de un envenenado, y que en un momento el señor Juan Carlos vio que un bicho se metió en el cañón de la escopeta, por lo que procedió a limpiarlo, a lo cual el señor Felipe le dijo: Juan Carlos, cuidado, te puedes dar un tiro. A lo que el señor Juan Carlos le respondió: no te preocupes, el arma tiene seguro. Como sabemos, el arma no tenía seguro, así que provocó un accidente catastrófico que provocó la muerte del señor Juan Carlos. Por lo tanto, opera en favor de mi defendido una excluyente del delito, toda vez que no cumple con los elementos jurídicos, prevista por el artículo 15, párrafo 2 del Código Penal Federal. Específicamente, la ausencia de conducta por parte del señor Felipe Loredo en el tipo penal que la Fiscalía le atribuye. Los hechos narrados fueron comprobados con las testimoniales de Anselmo Olivenza, perito en balística, quien nos dijo de qué arma salió la bala que provocó la muerte del señor Juan Carlos. Por el peritaje del señor Francisco Aldea, perito en criminalística, quien dijo que se le hizo llegar una mochila perteneciente al señor Felipe, en la cual se encontraban unos guantes negros, guantes que pudieron ser utilizados para que las huellas del señor Felipe jamás se encontraran en el arma, pero no fue así, toda vez que el señor Felipe jamás tuvo la intención de que esto pasara, jamás participó en dicho delito. Así también el peritaje del señor Alfonso Manzanares, quien es especialista en dactiloscopía, y nos dijo que sí, efectivamente, habían huellas de Felipe Loredo en el arma, pero habían huellas en la cacha, jamás encontraron huellas en el gatillo, y que efectivamente habían huellas del señor Juan Carlos en el cañón. Esto ocurrió al momento de revisar el arma. Esta defensa cuenta también con los guantes negros pertenecientes a Felipe Loredo, con una entrevista hecha a Felipe Loredo por parte del doctor de Unidad de Medidas Cautelares. Esta defensa cuenta con los elementos suficientes para demostrar que el señor Felipe no participó en la comisión del tipo penal que la Fiscalía le atribuye. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 19, párrafo 1, artículo 20, apartado B, fracción 1 de la Constitución Política, artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así también el artículo 15 del Código Penal Federal, esta defensa le solicita al honorable juez que se dicte auto de no vinculación a proceso al señor Felipe Loredo. Esto nos da respuesta a nuestra pregunta: ¿quién es la víctima? Claramente está que es el señor Felipe. ¿Es cuánto? Se concede el uso de la palabra a la Fiscalía. Permiso para expresarme en sala. Adelante. Honorable juez de control, una vez hecha la vinculación a proceso por esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 154, fracción segunda y 158, solicito que se abra el debate a las medidas cautelares en contra del hoy imputado Felipe Loredo, toda vez que previo análisis de la evaluación de riesgos hecha por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito las siguientes medidas cautelares. Como primer punto, la plasmada en la fracción segunda, correspondiente a una garantía económica, ya que sabemos que el delito que hoy se sigue no es cualquiera, sino un homicidio, que es catalogado como grave, al igual que la reparación del daño
se puede hacer mediante diferentes métodos. Uno de ellos lo económico. Si bien esta fiscalía no puede evaluar cuánto vale la vida de una persona, la ley sí lo hace. En el numeral 502 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual nos dice que cuando una persona pierde la vida, se le puede hacer una remuneración económica de 5,000 salarios mínimos, lo que equivale a 400,000 pesos. Esto, a su vez, será entregado al final del proceso a la afectada, Margarita. Como segundo punto, la fracción octava, la cual nos dice que es la prohibición de acercarse, comunicarse o convivir con las personas de juicio, como son las víctimas u ofendidos y los testigos, siempre y cuando no afecten el derecho de la defensa. Como primer punto, prohibirle el acercamiento a Margarita Micenas. ¿Por qué? Porque anteriormente ya ha quedado claro en la vinculación al proceso, el imputado y la señorita Margarita tuvieron una relación sentimental, pero el punto es que el hoy imputado sigue buscando reiteradamente a la señorita Margarita mediante cartas, mediante llamadas, hostigándola, invadiendo el espacio personal que ella tiene, lo cual puede afectar a la señorita Margarita Micenas. En segundo punto, los testigos, a Pedro y a Ana Lucía, porque ellos tienen un vínculo muy cercano al hoy imputado, pero estas personas son testigos cruciales en el juicio. ¿Por qué? Porque estas personas lo vivieron. Sin embargo, este vínculo puede llegar a afectar directamente el entorpecimiento de este juicio, ya que la amistad que tiene el hoy imputado con estas personas puede hacer que cambie la versión de los hechos ya plasmadas en la carpeta de investigación, o también llegar al punto de obligarlos a no declarar en juicio. Otro punto, la fracción 12ª y 13ª, que se refiere a la colocación de un dispositivo de localización electrónico, además del resguardo en su domicilio. ¿Por qué? Porque esta persona, bien sabemos, no tiene hijos, no tiene un matrimonio, no tiene un trabajo que lo vincule directamente a esta ciudad, pero lo que sí tiene son los recursos suficientes para lograr sustraerse de la acción de la justicia, viajando a cualquier parte del país e incluso del mundo. Por lo tanto, su señoría, le pido que solicite procedente estas medidas cautelares, con fundamento en los artículos 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que en ningún momento afecta a los principios de proporcionalidad, idoneidad, necesidad, mínima afectación, plasmados en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los casos Chaparro Íñiguez y Lapo, en contra del Estado de Ecuador. Es cuanto, su señoría. ¿Se concede el uso de la palabra a la defensa? Permiso para desplazarme en sala. Adelante. Honorable juez de control, esta defensa se opone a la solicitud de imposición de medidas cautelares realizada por la Fiscalía del Ministerio Público en contra de mi defendido el ciudadano Felipe Rivamontaña. Con fundamento en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que para determinar la idoneidad y proporcionalidad de las medidas cautelares es necesario tomar en consideración un análisis de riesgo por personal especializado en materia, mismo que obra en la carpeta de investigación a partir de su foja 60, donde demostramos que mi defendido no amerita ninguna imposición de alguna medida. Con fundamento en el último párrafo del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
que en ningún caso se podrá aplicar alguna medida cautelar sin tomar en cuenta el objeto y finalidad de las mismas. Por lo tanto, al no haber ningún objeto ni finalidad por parte de la Fiscalía, no puede haber resolución para establecerlas. Por lo tanto, esta defensa reitera al oponerse a las mismas. Oponiéndome a la fracción segunda del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa demuestra que es improporcional debido a que mi defendido jamás ha cometido el delito al cual se le atribuye. Oponiéndome a la fracción octava del mismo artículo, demostrando que no cumple con el principio de idoneidad, el cual mi defendido ha demostrado siendo una persona sensata, responsable, pacífica, metódica. Esto ya estipulado en la carpeta de investigación. Así, mencionando también que mi defendido mantiene relaciones de amistad y de negocios con las personas a las cuales la medida hace mención, siendo esto y afectando el derecho a la defensa de mi defendido. Por último, oponiéndome a la fracción 12ª y 13ª, demostrando que no cumple la Fiscalía con el principio de necesidad, debido a que mi defendido, al mencionar esta medida, afecta su derecho humano a la libertad, al libre tránsito, demostrando así, Felipe, que es el principal interesado en la resolución de este proceso, donde él ha demostrado también que no es capaz de entorpecer, donde en la misma carpeta de investigación, en su foja 61, en unidad de medidas cautelares, en su punto 6º y 7º, demuestra y dice que mi defendido, el ciudadano Felipe, jamás se resistió al arresto y en ningún momento quiso huir, por lo cual mi defendido no puede ser sometido a esta medida, afectando así también su pleno desarrollo en el ámbito laboral y social, donde mi defendido sí cuenta con un trabajo, el cual esta medida se le imposibilitaría. Por lo tanto, esta defensa reitera al oponerse rotundamente a la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares mencionadas por la Fiscalía, siendo esto que no cumple con ningún principio de idoneidad, proporcionalidad, necesidad y mínima afectación que ha sido mencionado y señalado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Iñigo en contra de Ecuador. También esta defensa hace mención de que no se pueden aceptar estas medidas debido a que iría en contra del principio constitucional demostrado en el artículo 20, apartado de fracción primera, siendo este el principio de presunción de inocencia. Es cuanto.